vámonos a otra vía, que además Paola también nos va a entretener con sus No tan imágenes. alentadora. Porque además me gusta esta otra parte, esta tercera parte. Ruta del Sol 3, 12 años en obras. Y esta creo que también es un tramo cortico, ¿no, Paola? No, esta es también larguita, Juan ¿Sí? Pablo. Ah, sí, bueno. Estamos hablando de 460 kilómetros o 465 kilómetros que tiene este tramo 3, el de la Ruta del Sol 3. Y Juan Pablo, es importante también aclarar pues que ha tenido bastantes problemas y que está también manchada con esa sombra de la corrupción que en Colombia es como tan habitual. Es uno de los grandes problemas también que tenemos hoy en nuestro país y ya les voy a contar específicamente qué es, porque es que Mauricio, acuérdese que hace 2 días la Fiscalía anunció una imputación a 9 personas por este caso de la Ruta del Sol 3, una imputación por celebración indebida de contratos y otros delitos en los que están implicados incluso personas que trabajaron en la ANI y que hoy hacen parte del partido Cambio Radical, el señor Germán Córdoba y hasta una subdirectora del DAPRE que ya tuvo que renunciar. Claro, renunció. Todo eso está relacionado con este proyecto, el del que les vamos a hablar hoy, y les vamos a explicar específicamente qué fue lo que pasó, por qué los imputan y cuál es la sombra que hay. No se nos olvide, veamos cuál es la Ruta del Sol. Devolvámonos una gráfica, por favor. La Ruta del Sol, porque el lunes les voy a hacer el examen, a ver si me están poniendo cuidado. ¿Así? Miércoles. Desde Villeta, luego Guaduas hasta Ye de Ciénaga es la Ruta del Sol la completa, pero hoy vamos a hablar solamente del último tramo, que es desde San Roque a Ye de Ciénaga, pero ahora sí veamos la siguiente gráfica, porque es que resulta que este tramo, el de la Ruta del Sol 3, tiene 2 corredores, Juan Pablo. No solamente es el de San Roque en el Cesar hasta la Ye de Ciénaga en Magdalena, sino que tiene este otro que va desde Bolívar hasta Valledupar. Esto es específicamente Carmen de Bolívar hasta Valledupar. Entonces es importante tener en cuenta que aquí estamos hablando de 465 kilómetros de construcción de doble calzada nueva para estos 2 corredores, pero el proyecto cuando se adjudicó también incluía 476 kilómetros de mejoramiento y operación en los dos sectores para un total de 941 kilómetros en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar. Por eso es que usted me dice que el tramo es grande, porque además Sí. es que es una X, no es, Es una X, no sí, es señor. solamente una línea recta. Exacto, no es solamente para los que vienen de Bogotá, para los que vienen de Bogotá, pero no solamente quienes van para Santa Marta, sino que aquí en el sector de Bosconia, que además es el que más ha tenido problemas y ya les vamos a mostrar por qué, pues usted puede agarrar para Valledupar o bajar hacia Carmen de Claro, Bolívar, y ahí conecta o coger hacia Cartagena. Claro. Exacto, es la vía que comunica, o este es el último tramo para llegar desde la capital del país hasta Cartagena, pues que también es una ciudad bastante concurrida. Entonces, en total esos son los kilómetros de este corredor. Sigamos entonces, ahora sí con la historia de la Ruta del Sol 3. Se adjudicó en el año 2010, a mediados del año 2010, las 2 anteriores se adjudicaron en 2009 y esta también se iba a adjudicar, pero ese proceso se declaró desierto porque pues no llegaron las ofertas con las que se pretendía realizar esta Ruta del Sol 3. En ese momento la oferta ganadora fue de 2 billones de pesos, imagínense, estamos hablando de hace 12 años o 13 años ya, 2 billones de pesos, pero finalmente la inversión total de la Ruta del Sol 3 asciende a 2.74 billones, la inversión prevista, porque pues todavía no se han invertido todos estos recursos, porque pues están en etapa de construcción todavía, por eso decimos que llevan 12 años en obras. ¿Quiénes son los contratistas? Concesionaria Yuma, que ya le voy a contar quiénes hacen parte de este consorcio, que inició la construcción de la Ruta del Sol 3 en agosto de 2012. Entonces, si ustedes ven aquí, se adjudicó en julio de 2012, pero solo 2 años después se empezó a construir. ¿Y sabe por qué? Porque este concesionario, Yuma, casi no consigue el cierre financiero, es decir, los recursos, la financiación por parte de entidades bancarias, ya sea en Colombia o extranjeras, para arrancar la obra. 2 años, imagínense, duró conseguir el cierre financiero. Sigamos. ¿Quiénes hacen parte de concesionaria Yuma o hacían en el inicio de este proyecto? La italiana Salini Impregilo. ¿Eso no terminaron empapelados con un cierto inconveniente de jodedores y demás?
Sí, Juan Pablo, esta empresa, empresa italiana, pues también tuvo sus líos por algunos escándalos de corrupción, pero extrañamente es la única que continúa en el consorcio Yuma. Ajá. Infracon es la otra empresa, con Alvías, que era la encargada de construir. Digamos que normalmente en estos procesos se unen varias empresas porque una es la que tiene el músculo financiero, la que pone plata o la que consigue mejor la financiación, y otra es la que construye. Y pues con Alvías es completamente famosa por construir muchos proyectos en Colombia, más un fondo de capital privado que también inyectó unos recursos. Pero no todos continúan en este momento en el concesionario Yuma o en la concesionaria Yuma. Sigamos, por favor. ¿Qué pasó con el proyecto? Pues resulta que en el año 2017, es decir, 5 años después de haber iniciado la construcción, Conalvías se declara en quiebra y se sale del proyecto, dejando solos a los otros 3 que hacen parte del consorcio. En 2017 también, cuando pasó esto, que Conalvías se declaró en quiebra, se había registrado solo un 30% de avance de la obra. Imagínense, llevaban 5 años y solo habían avanzado un 30%, y por eso la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, inició un proceso de caducidad. Dijo, están incumpliendo, hay que caducarles. Usted sabe que esta figura se utiliza cuando hay incumplimiento por parte de los contratistas. En 2018 siguieron los incumplimientos porque además Impregilo, que estaba que se quedó pues con la mayoría del contrato, empezó a tener mucha crisis económica y a acumular millonarias deudas, ya le voy a decir a quién, y esto pues generó que los incumplimientos fueran mucho más grandes. Ese mismo año también tuvieron problemas con licencias ambientales, específicamente en el sector de Bosconia, que ya le decía que es como donde confluyen los 2 corredores. Y esto hizo que se dividieran las variantes, es decir, que la ANI asumiera parte de este proyecto y que Yuma quedara con la otra parte. Es decir, casi que también los salvan en teoría porque les dicen, bueno, solucionemos porque no se puede caducar el contrato en medio de un escándalo. Estamos hablando de 2018, en el que la Ruta del Sol 2 ya estaba en problemas con Odebrecht, y pues también esta era pues muy difícil. Ahí ya estamos en el cierre del gobierno Santos, ¿no, Paola? Sí. En 2018, que es cuando ya el escándalo está en su máximo nivel. Sí, furor. Y ese mismo año hubo también un escándalo con Roberto Prieto, que generó la investigación penal de la que pues les estaba hablando al principio de este segmento, por la cual la Fiscalía imputa ahora a 9 personas. Pero ¿cuál fue ese escándalo específicamente? Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó en la siguiente diapositiva. Aquí está el señor Roberto Prieto, Andrea, el gerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, involucrado también en el caso duro de la Odebrecht. época en ese momento en toda la campaña de Juan Manuel Santos. Lo que dice la Fiscalía es que el señor Roberto Prieto habría hecho lobby con la ANI para que se aprobaran los estudios y diseños de un segundo puente en Plato Magdalena, el Puente Plato. Es decir, este proyecto ya contemplaba el Puente Plato, pero la ANI, extrañamente o supuestamente con el lobby que hizo Roberto Prieto, dijo, hagamos otro más, un segundo puente. Y en efecto se contrató. Se firmó un otro sí. Los famosos otros sí de todas las rutas que terminan ahí apareciendo. Ahí se firma entonces ese otro sí para esos estudios, y ese estudio se lo gana una firma consultora que se llama Consultores Unidos, que a su vez le paga facturas falsas a otra firma que se llama Megalan, y esas 2 firmas, según lo que dice ahora la Fiscalía, serían firmas de personas que son amigas de Roberto Prieto. Y si usted habla, Paola, perdóneme, facturas falsas significa que eran unos pagos para desviar la plata. Sí, por eso también uno de los delitos que imputa la Fiscalía ahora es falsedad en documento privado a los representantes de Megalan por haber expedido la factura, y también a Consultores Unidos por haberla pagado y haberla presentado ante la ANI como una factura que en efecto se pagó por esos estudios y diseños. ¿Y saben quién es el representante legal de Consultores Unidos? Nada más y nada menos que el señor Eduardo Zambrano, que también está imputado por la Fiscalía en estos nuevos cargos que se dieron a conocer esta semana por parte de la entidad de control. Por ahí entonces, por el pago de estas facturas, se habría legalizado el tema
del pago del soborno que supuestamente recibió el señor Roberto Prieto, y por eso, ya lo decíamos, la Fiscalía hace estas nuevas imputaciones a 9 personas. Todo esto hace parte del proyecto Ruta del Sol 3, porque estamos hablando que es la construcción del puente Plato Magdalena, que está incluido en ese proyecto. Ese era como el paréntesis de este escándalo. El corchete. Pero sigamos con el tema del proyecto. Adicional al escándalo de corrupción, pues les mencionaba el problema de las deudas por los incumplimientos, porque Conalvía se salió, porque la firma italiana Salini quedó sola y entonces empezó a acumular deudas con subcontratistas, con bancos, con empresas, con comerciantes y con proveedores, por un total de 450.000 millones de pesos. Esto es casi el 25% del valor del contrato, imagínese, Juan Pablo. Tremendo. Y por ende, aquí es donde viene lo más grave de esta Ruta del Sol. Se quedó 3. sin plata. Se paralizó por completo la obra. Veamos la siguiente diapositiva. Durante 3 años, desde el año 2017 hasta el año 2020, no pasó nada. En la Ruta del Sol 3 esa obra quedó abandonada, usted pasaba por ahí y no había obra, no, el concesionario prácticamente... La condena nacional, ¿no? Sí. Imagínense. Qué horror. Y como ya les mencionábamos, hasta ese entonces solo llevaban un avance del 30%. Luego, para solucionar este problema, que además incluye una demanda por 2 billones de pesos a la ANI por esas obras adicionales en algunos tramos de Bosconia hacia la Y de Ciénaga, el tribunal en efecto falló a favor de Yuma y le dio la razón al concesionario. Se firma entonces un otro sí en ese momento, en el año 2020, y se dice: vea, señores Yuma, continúen ustedes con el proyecto, porque es que si caducamos y luego hacemos otro, y entonces nos toca estructurar. Vea todo lo que se demoró la Ruta del Sol 3 para destrabarla. Pues ellos no querían que pasara lo mismo con esta y le permitieron a Yuma seguir y no se caduca entonces el contrato. E indemnizaron además. O sea, siguieron Pues, y el Estado le pagó a ellos. La demanda del tribunal salió a favor de Yuma, no por las pretensiones que ellos tenían, que eran 2 billones de pesos, pero sí por una suma importante, pero además, como ya le mencionaba en una gráfica anterior, la ANI tuvo que reconocer unas obras que asumió el Estado a través de la Agencia Nacional de Infraestructura en el sector de Bosconia hasta la Y de Ciénaga, y ellos solamente se quedaron con las que van desde Bosconia hacia Carmen de Bolívar y hacia Valledupar. Entonces ya esta obra, digamos que la tienen tanto gobierno como el Está concesionario. troceada. Está troceada. Sigamos, por favor. Y entonces aquí ya vamos en lo que el proyecto tiene hasta el momento. Les decía que en 2020 reiniciaron las obras. En 2021 se pagó la mitad de las deudas. El gobierno del presidente Duque logró hacer esta conciliación con muchos de los acreedores y lograron pagar la mitad, aunque todavía hay unas pendientes. Y en 2022, en enero de 2022, incluso exactamente hace un año, estamos cumpliendo hoy un año, cuando se entregan 86 kilómetros nuevos, 72 de segunda calzada y 13 de rehabilitación en este momento, hoy, el 12 de enero de 2023, esta obra tiene 46, este proyecto tiene 46 frentes de obra en los sectores de San Roque, Bosconia, Valledupar, el difícil Plato en Magdalena. Pero, Paola, de todas formas, si usted nos dice que han entregado 86 kilómetros nuevos, y usted nos hablaba de una cifra que estaba alrededor de los 500 kilómetros, así encimita. 460. 400, estamos todavía lejos, pero muy lejos de que se pueda entregar Estos la los totalidad. entregaron en 2022 el gobierno del presidente Duque, pero estos se suman a los que ya habían construido, y aquí entonces le voy a mostrar el balance. Bueno, o sea, Mire, los contratados 465, los entregados hasta la fecha 235 de vía nueva y 161 de carril mejorado, para un total de 396 kilómetros. Es lo que hasta este momento hay en Ruta del Sol 3. Le siguen faltando 70 y pico. Un avance de 42% en 12 años, 42%, y se estima que la fecha de terminación sea en el año 2025, lo que quiere decir que esta carretera, la Ruta del Sol 3, habría durado 15 años, Juan Pablo, si es que la entregan, porque ya le decía que hay 46 frentes de obra, y si usted mira, Juan Pablo, vamos a ver el video
A continuación, pues esta Ruta del Sol, la 3, de toda la Ruta del Sol es la que menos problemas tiene en materia de huecos y que está, digamos, en mal estado porque pues sí están trabajando. Veamos el video porque justamente el de las obras, justamente hay una evidencia. Ese es pues, el que estado actual en algunos lugares. Ese es el estado actual Pero en bueno, algunos esto se ve lugares. ya, pues, un poco más decente. Pues se ve consistente por lo Sí, menos. aunque sí. fue una de las rutas que en el tema judicial pues tuvo más salpicados, Mire, o sea, claro. los huecos y los tropiezos se ven también es en el otro lado, en el lado judicial, exactamente. Uy, ahí sí ya está cojeando la cosa. Bueno, pero aquí vuelve y toma. Yo propongo que le cambiemos la Ruta del Sol a otro nombre, Ruta de la Desidia, de No, la Tortuga. de la tortuga, me gusta. Sí. Porque, Pero veamos el video, por favor, de las obras para que podamos también ver cómo en este momento pues usted pasa y va a encontrar a Esto. gente trabajando, Ajá. gente haciendo pues el mantenimiento y la construcción de estas nuevas calzadas en esos sectores que yo le mencionaba, entre San Roque y Bosconia, en Valledupar también en la Difícil y el Plato. Son muy chiquitos los tramos en donde están trabajando, pero están trabajando. Pero mire, Paola, que me surge una inquietud y yo no sé si eso usted me lo pueda responder o de repente cuando tengamos un invitado que nos explique todo esto se podrá resolver, y es, usted dice proyectado 2025, pero ¿y si los contratistas o la concesionaria pusiera a trabajar más gente y a incrementar el esfuerzo? ¿Eso no se podría entregar más rápido si trabajaran a doble turno, a triple turno? Porque es que 15 años para hacer una carretera, es que 15 años es mucho. Es que aquí las generaciones Sí. se miden por metros y por carreteras. ¿Qué es eso? El metro que Sí, nunca no, llega y Juan la Pablo, carretera que claro nunca que llega. sería buenísimo optimizar los tiempos haciendo eso que usted dice, poniendo a más trabajadores para adelantar todas las obras que hay que hacer, pero pues eso sí ya es una decisión que tiene que tomar el concesionario, que seguramente pues va a argumentar que porque tiene deudas todavía y que porque no le alcanza la plata, pero la plata está ahí y Claro. hay peajes. Les vamos a mostrar esta última gráfica Es que porque eso como en es. todas las rutas, en la 1, en la 2 y en la 3, pues Ay, también. qué bueno. O también influye que Esto es lo bueno. entre más largos se vayan, pues también tienen ahí posibilidad ingreso? de ingreso, Pues afecta tienen que cumplir con un plazo establecido para que no haya nuevamente un proceso sancionatorio por incumplimiento y demás. Si ellos no pueden, digamos, decidir simplemente demorémonos más años porque No, pero menos. eso genera pues sanciones. ¿Menos Ok. años? No, es lo que dice Juan Pablo, que sería mejor que duraran menos años, pero entonces tal vez para ellos tiene un beneficio económico que duren hasta 2025. No, que el reduzcan los 2025 tiempos. es el plazo establecido y Para la entrega. Sí, y si no lo cumplen, lo sancionan. Por eso, pero si ¿Y redujeran... la concesión ¿pierden? hasta cuánto va? O- No lo reducen porque no lo pueden hacer porque así está establecido el tiempo de la construcción. La construcción tiene unos tiempos determinados independientemente de si les entra o no les entra plata, porque acuérdese, Andrea, que mientras que la plata se va entrando, mientras que se van haciendo obras, se va quedando en una fiducia. Es decir, solamente Ellos no tocan eso. Ellos no tocan esto hasta cuando vayan entregando avance. Si yo le confirmo a la interventoría, si yo soy Yuma y le digo interventoría, vea, ya entregué 10 kilómetros y la interventoría los recibe a satisfacción, le desembolsan. Mientras ok. tanto, no. De resto de la plata va entrando y ellos no se la Quedan pueden las llevar al fiducias, bolsillo. sí, exacto. Bueno, no entonces, es que ellos ganen y no sus hagan nada. peajes, Paola. Son 6, Juan Pablo. Esta es la de los tres sectores, la que más tiene, pero pues porque estamos hablando de 2 corredores, ¿no? Acuérdese Sí. que es una Sí, o sea, X. aquí sería mal si yo me pongo a sumar todo y decir que esto, todo Pues eso. sí, porque usted tendría que hacer todo el recorrido. Sí, sí, Pero sí, ya sí. le voy a mostrar exactamente dónde están. Entonces, el de la Loma, que vale 9.000, peaje El Copey 8.700, peaje Tucurinca en 9.400, el peaje Valencia 9.000 y el peaje El Difícil y el Plato 10.100. Estos precios que usted ve aquí son precios que están establecidos según el contrato hasta el 19 de enero de 2023. Eso quiere decir que el 19 de cambia enero de ahorita. 2023 Además, van a entrante. subir. Ay, qué Exacto. emoción. Vea la foto de dónde están los peajes para que usted vea si quiere ir a Cartagena cuánto le toca o si quiere ir hacia Magdalena o Santa Marta o Y de Ok. Ciénaga. Vamos Sí. a ver la foto, por favor. Bien, pero entonces El por lo mapita. pronto, Paola, así rápidamente, si yo dividiera la mitad y la mitad, entonces son 30.000 pesos
Aproximadamente en cada En solo uno. este pedazo. Ah, no. Porque si sí. usted viene a Bogotá, pues súmele los de la Ruta del Sol 2 Claro, y los de la es que ruta- ahí es donde terminan Lo que nos diciendo. decía Diego Trujillo y el Sí, claro, conductor. que son 150.000 pesos, Sí. más o menos. Mire Ah, usted. bueno, aquí están las fotos de los peajes, estas las podemos pasar rápido, este es el del difícil, Ajá. porque eso sí, las talanqueras no se levantan, acá se cobra como si estuviera pues ya entregada la Pero vía. fíjese que ahí sí es vía sencilla, ¿no? No es doble calzada. Esta todavía Calzada está sencilla. en calzada sencilla, en este tramo, aquí también en Valencia. Podemos avanzar más rápido con las fotos, por favor. O nos vamos de una con el mapita para ver dónde están ubicados esos peajes. A ver, entonces, Tucurinca, lo mismo, avanza lentamente el proceso. No, pero me están diciendo que el mapa no está, Paola. Bueno, entonces se lo muestro después. Me lo queda viendo. Se lo quedo Me lo viendo. queda viendo. Pero usted Sí, me dice no que lo están vi. repartidos en la X. Están repartidos en la X, sí señor. Bueno, Y Paola, pero la pregunta definitiva, ¿y alguien, ya sea de la ANI, del INVIAS, nos va a explicar o nos va a responder tantas inquietudes que ya no usted como periodista, sino el gobierno, el Estado colombiano, tiene que resolver sobre esta vía? sí, Juan Pablo, estamos esperando. Pues el martes hablamos con la ANI sobre la Ruta del Sol 2, porque pues ya la Ruta del Sol 2 está en manos nuevamente de unas concesiones que pues se manejan a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Ah, mira, aquí está el mapa. Entonces, estos son los 6 peajes. Ok. Entonces, si usted viene de Curumaní o de San Roque, el sector donde empieza esta Ruta del Sol 3, y va hacia Santa Marta, por ejemplo. Entonces Son 3 peajes. Paga este que, ay, no me acuerdo cuál es este, el del Copey, y este es Turininca. Ajá. Pero si va para Valledupar, entonces paga también los mismos 3, vea, y hacia este lado 4. O sea, le sale más caro ir hacia Cartagena. Hacia Carmen de Bolívar. y hacia Qué Carmen de barbaridad. Bolívar. Ahí está entonces la distribución. Bueno, y entonces de los me decía, peajes. ¿tendremos Entonces, respuesta? Tendremos respuesta del INVIAS, porque mire que muchas preguntas han llegado sobre lo que hablamos ayer de la Ruta del Sol 1, por ese tramo entre Villeta y Guaduas, que definitivamente es un dolor de cabeza porque son 20 kilómetros que no se han podido construir en doble calzada. El INVIAS tendrá que decirnos pues qué pasó. Seguramente lo tendremos aquí mañana, el director del INVIAS. Buenísimo. Esperamos que sí. Que Y así sobre sea. esta Ruta del Sol 3 estamos también buscando un vocero del concesionario, porque ellos son quienes deben responder por la construcción de este tramo de la vía de Bogotá hacia la costa atlántica colombiana. Una pregunta antes de irnos. Paola, usted que es del mundo de la economía, ¿cree usted que Shakira y su canción tuvo algún efecto sobre las acciones de Renault? De Renault Twingo. No, Juan Pablo, sería bastante curioso porque se desvalorizó el Twingo. Yo sé que. ¿Usted qué cree, Andrea? Yo creo que sí, y de Casio. ¿Pero usted qué cree Yo que creo pasó? que sí. ¿Sí? ¿Que sí tuvo efecto, Mauricio? No, no creo. Con eso nos vamos. Paola, Pero respóndanos. gracias a Shakira las acciones de Renault subieron hoy. ¿Ve? Aunque usted no lo crea. Y Casio, lo que le digo de Casio No es he que visto las también. acciones de Casio, pero las de Renault subieron un poquito. ¿En cuál bolsa? Pero subieron. Las de Renault, si mal no estoy, esto es en la bolsa de París. Claro. Esto es bolsa de París. Bueno, Pues sí, por sí, si te o sea, interesa, que sí ¿no, está Paola? facturando ella. Y Casio también le Efectivamente. responde, oiga, pues no somos Rolex, pero somos. Y también. Eso debe estar en la se bolsa de disparó el Tokio. Lo tipo. miramos luego. Ustedes, muchas gracias. Mañana a las 12 nos vemos porque aquí sigue la W. Chao, chao.